Buenas noches, estimado público. Y quiero presentar algunos tips, una vez más, sobre la planificación y perspectiva de políticas públicas y empresariales. ¿Cuáles son esas perspectivas de políticas públicas que presenta el Estado venezolano para que se pueda lograr dar respuesta a una necesidad de la sociedad en un momento determinado? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el Estado con el diseño y ejecución de políticas públicas? ¿Por qué es importante diseñar políticas públicas? Vamos a analizar, en primer lugar, que una vez más, eh, para presentar políticas públicas es importante analizar y estudiar cuál es el problema que existe. ¿Cuál es el ámbito más problemático que se presenta en cualquier estado del país? Ya sea la parte de salud, ya sea la parte de educación, ya sea la parte de infraestructura, ya sea la parte de vivienda, etcétera, etcétera. Es importante estudiar y que el Estado venezolano pueda priorizar políticas que sean efectivas y eficientes para que la sociedad se pueda beneficiar. Las políticas públicas que diseña el Estado venezolano son políticas adaptativas a la exigencia de la sociedad en un momento determinado. De ese punto de vista es importante analizar las políticas. Por eso es que tiene que existir siempre esa perspectiva del Estado venezolano de diseñar verdaderas políticas que se puedan cumplir y lograr en un momento determinado. Eso es fundamental, eso es importante que se pueda hacer. De manera que el Estado venezolano diseña las políticas para que se puedan cumplir, se puedan lograr en un momento determinado. Indudablemente, quienes participan en el diseño de las políticas son los entes especializados como es el ente de planificación, el ente de economía y el ente de educación, el ente social, que están ubicados a nivel central, conjuntamente con todos los expertos que están identificados con cada uno de estos sectores donde tienen que darle respuesta a la sociedad en un momento determinado. Por eso es que el Estado venezolano tiene perspectivas de cómo diseñar y ejecutar políticas tanto en el corto, mediano y largo plazo. Pero para el diseño y ejecución de políticas, una vez que se ha detectado el problema y cómo se va a solucionar, tanto en el corto y mediano plazo, hay que pensar en el proceso de planificación. Cómo la planificación va a incidir en este momento, va a incidir a que el Estado venezolano pueda tener éxito en las políticas, tanto en el corto como mediano plazo. Una vez diseñadas las políticas, tiene que existir un plan de acción. ¿Cómo lograr esa política? ¿Cómo se va a implementar esa política? Lógicamente, el Estado venezolano tiene que contar con los recursos económicos, tiene que contar con el recurso humano o con las personas expertas en cada una de ellas para que en verdad esa política tenga éxito en el corto y mediano plazo. Eso es importante, eso es fundamental de aplicación de esa política en todo momento, de manera que las políticas son fundamentales para que la sociedad que tiene un determinado problema se le pueda solventar. Lógicamente que una de las políticas más importantes, o de las políticas más importantes, tiene que ser política de la parte económica, porque es importante que el Estado venezolano diseñe políticas para la reactivación del aparato productivo y aprovechar de una manera los recursos naturales, de una manera de pensar un desarrollo sustentable,
dependiendo de las características fisiográficas de cada región, de cada sector. Entonces, el Estado venezolano presenta políticas para que pueda lograrse un bienestar social, que la sociedad pueda satisfacer o sentir tranquilidad que se le está dando respuesta. Las políticas estadales tienen que ser realistas, tienen que ser factibles, que en verdad se puedan ejecutar y se le pueda hacer un seguimiento si esas políticas que se ha diseñado han sido efectivas, están dando un resultado, si la sociedad se está beneficiando, porque la ejecución de una política trae como consecuencia un financiamiento. El Estado venezolano tiene que darle el recurso económico y por eso es que el seguimiento de la política es fundamental. Por eso es que el plan de acción, la planificación, juega un papel fundamental. Vean ustedes que esas son políticas públicas y las perspectivas del Estado venezolano que esas políticas se puedan cumplir, se puedan ejecutar, que puedan dejar un beneficio socioeconómico a la sociedad. Esas serían las perspectivas del Estado venezolano de sentir esa satisfacción que las políticas están dando resultados. Es todo contrario de las políticas empresariales, es diferente. ¿Cuáles son las perspectivas de las empresas del sector privado, en este caso, viéndolo desde un punto de vista global, de que tienen que diseñar políticas internas para que puedan lograr los objetivos y metas que se propone la organización? Políticas que tienen que ver con el recurso humano, política que tiene que ver con la productividad, política que tiene que ver con la tecnología, política que tiene que ver inclusive con el medio ambiente. Es importante el diseño de política y quienes diseñan la política, en este caso, a nivel empresarial, prácticamente la alta gerencia se encarga de diseñar las políticas para cada nivel gerencial pueda tomar como referencia las políticas que ha diseñado la empresa en un momento determinado. Ahora bien, si todo funciona bien, si una empresa funciona bien, no necesita diseñar políticas, pero las políticas son fundamentales, porque en este caso son normas que hay que acatar, que hay que cumplir, para que la organización no pierda el desequilibrio en cuanto al logro de una rentabilidad, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, las perspectivas en este caso, a nivel empresarial, es que el recurso humano tome en primer lugar, que el recurso humano tome en cuenta las políticas, las pueda comprender, las pueda entender y las pueda aplicar y las pueda respetar. Y otra de las perspectivas a nivel empresarial, que espera que con la aplicación de las políticas la organización pueda funcionar mejor y que la organización no pierda el norte en ningún momento. De manera que estos dos grandes aspectos de las políticas públicas, de un punto de vista de las perspectivas que espera el Estado, y de las políticas empresariales, donde la agencia tiene ciertas perspectivas que estas políticas empresariales se puedan ejecutar, se puedan cumplir, se puedan comprender y se puedan ejecutar y que dejen un resultado. De manera que estos dos grandes aspectos de políticas públicas y empresariales son fundamentales, porque tanto las políticas empresariales tienen que tomar como referencia o acatar ciertas políticas públicas que tienen que ver con, por lo menos, con la parte económica, la parte de producción, aquellos lineamientos que da el Estado que están dentro de un proceso de políticas públicas. Todas las empresas del sector privado tienen que tomarla en cuenta. Que nada está acéfalo en el funcionamiento de las empresas del sector privado, en hacer las cosas como debe ser. Tienen que acatar todos esos grandes lineamientos, las grandes políticas que se propone
que están propuestas por el Estado venezolano para que tenga éxito de momento. De manera que, en síntesis, las políticas son fundamentales. Las políticas es parte de las perspectivas que espera una organización, que espera una empresa, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Y las políticas son las perspectivas que espera el Estado venezolano, en este caso, de que den una satisfacción a la sociedad y que pueda satisfacer esas grandes demandas y que se pueda solventar los problemas que aqueja a la sociedad en un momento determinado. De manera que las políticas son fundamentales, tanto en el sector público como a nivel empresarial. Espero que estos tips sirvan de crecimiento y de referencia de la importancia de las políticas públicas y empresariales desde un punto de vista de la perspectiva que espera cada una de ellas. Muy buenas noches.